Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Lares y les doy la bienvenida a este canal donde hablamos de cosas importantes para la mujer. En esta ocasión les voy a hablar de un tema que es importante para todas las mujeres, desde los 11 y a veces 10 años hasta los 50 y a veces más años. Vamos a hablar el día de hoy de la menstruación o el ciclo menstrual. El ciclo menstrual nos permite entender a nuestro cuerpo. Nos da una idea del estado hormonal. Si conocemos bien nuestro ciclo menstrual, nos podemos anticipar a algunos problemas hormonales para poder manejarlos y no tener complicaciones. Hacer cambios de vida, porque es importante entender que el ciclo menstrual depende de los cambios que hagamos en nuestra vida. Este video lo vamos a dividir en secciones. En la primera parte vamos a entender lo que es el ciclo menstrual. Intento explicarles cuáles son las fases del ciclo menstrual. Vamos a ver en la segunda parte que el ciclo menstrual tiene 4 fases y vamos a entender cada una, los síntomas normales y cuáles pueden ser las anormalidades que se pudieran presentar. Vamos a entender qué es normal en el ciclo menstrual y cuáles son las posibilidades cuando no es normal el ciclo menstrual. Y al final vamos a entender también cuáles son los mitos que debemos de romper acerca de la menstruación y la salud femenina. El ciclo menstrual inicia en la menstruación, tiene ciertas fases que tienen como característica tener una fase de evolución folicular, tener una fase de ovulación. Cerca de la ovulación se encuentran esos días fértiles. La ovulación es la liberación de un óvulo para un embarazo, para lograr un embarazo, y todos los cambios hormonales que se dan durante el ciclo menstrual son para preparar al útero para una adecuada implantación de ese óvulo fecundado. La regularidad del ciclo es importante y la única manera de saber si eres regular es teniendo un registro. Es importante llevarlo siempre, es importante hacer un registro en una aplicación en un teléfono o en una libreta, pero es importante saberlo para que sepas cuánto dura tu ciclo, cuántos días tienes de menstruación, y es importante conocerlo porque eso determina tu fertilidad y determina muchas veces tu salud. Conocer nuestro ciclo menstrual nos permite determinar cuántos días de sangrado son normales, cada cuándo tenemos que menstruar. Podemos conocer qué día ovulamos, cuáles son los días fértiles del ciclo que podemos tener riesgo de embarazo, o si estás buscando embarazo, determinar cuáles son los días donde hay más probabilidad de que te embaraces. Entonces, también es importante conocer nuestro ciclo menstrual para poder determinar si hay alguna alteración o si hay irregularidades que no son normales. Regularmente el ciclo menstrual se da en la mayoría de las mujeres con un ciclo de 28 días. Ese es un estado perfecto. Sería ideal que fuera cada 28 días, como lo dicen los libros, y vamos a ver que hay muchos cambios que son normales. O sea, no todas las mujeres tienen que menstruar cada 28 días, pero regularmente se repite cada 28 días. Aunque hay mujeres que ovulan y que tienen ciclos normales y regulares que pueden tener ciclos hasta de 30 o 35 días con fertilidad normal. El ciclo menstrual lo iniciamos el día 0. El día 0 es el primer día de la menstruación. Viene la primera fase del ciclo menstrual, que es la menstruación. La menstruación son 7 días de sangrado, la expulsión de ese tejido endometrial que se preparó en el ciclo previo para un embarazo. Y no se presentó un embarazo y entonces se presentó la menstruación. Y la segunda fase se llama fase folicular. En esta fase, que empieza el día 8, que dura aproximadamente de 8 a 10 días, en ese proceso el ovario se prepara. Tiene maduración de varios folículos y uno de ellos crece más o se prepara más para ser ovulado. Cuando el folículo, que es el más maduro, llega a su tamaño determinado para ovulación, viene la siguiente fase. En la fase folicular es muy característico que los estados hormonales están iniciando un ascenso para la maduración del folículo y mantienen ese nivel hormonal durante esos 7 a 10 días. Entonces, es muy característico que en esos días de fase folicular exista mucha energía, hay un aumento en la libido. La libido es las ganas de tener relaciones sexuales. Hay característicamente un estado de humor positivo,
Hay bienestar, sensación de alegría, y eso se debe a que en esa fase las hormonas están a tope. Y el final de esta fase folicular lo rige la ovulación. Cuando ya pasó todo el proceso de maduración, entonces viene el siguiente periodo, que es la ovulación. La ovulación se caracteriza por la liberación de ese óvulo que ya es maduro para lograr un embarazo, en donde en esa fase hay mayor fertilidad de todo el ciclo. Regularmente la ovulación se da el día 14, pero no siempre es así. Puede haber mujeres que ovulen 2 días antes o 2 días después, o incluso más de 2 días de diferencia, dependiendo de la longitud del ciclo menstrual de cada mujer. Entonces es muy variable, por eso es importante tener un registro de las menstruaciones para saber cuál es la duración media de cada una de ustedes. Entonces, la ovulación se da, se libera un folículo, libera un óvulo maduro, entonces ese óvulo viaja por la trompa de falopio y hay una zona en la trompa de falopio que se llama ámpula, en donde se mantiene para lograr ser fertilizado en esa zona de la trompa de falopio. Una vez fertilizado, el óvulo viaja al útero y entonces logra una implantación dependiendo de las características del útero. Cuando no ocurre fecundación, pues entonces el ciclo menstrual continúa. Entonces, cuando se está buscando embarazo, estas épocas de ovulación, con unos días antes y unos días después, son las ideales para mantener relaciones sexuales y lograr más fácilmente un embarazo. Y es importante saber que también en esos días de la ovulación hay algunos picos hormonales de algunas hormonas que regulan la liberación del óvulo, que son algunas hormonas que se producen en el cerebro, que hacen que se libere el óvulo, y entonces esas hormonas aumentan la temperatura justo en esos días. Entonces también existe un método para evaluar la fertilidad en donde se evalúan los picos de temperatura, y en ese día, cerca de esos días donde se da la ovulación, la temperatura corporal aumenta 1 grado. La temperatura corporal para determinar la fertilidad se toma en la mañana antes de levantarte, y hay que hacer un registro todo el mes para ver dónde se da ese pico, que es lo que predice la ovulación. También en esta fase de ovulación existe algunas mujeres que tienen un dolor localizado del lado de la ovulación. Este dolor tiene una explicación fisiológica, que es cuando el óvulo se libera del ovario, libera una cantidad mínima, pero que causa molestia, de líquido y a veces un poco de sangre. La sangre dentro de la cavidad abdominal causa irritación. Entonces hay un dolor que es leve, localizado del lado del ovario donde se ovuló, es autolimitado, o sea, pasa de horas y no pasa de un día y medio el dolor, y no es intenso. Entonces eso puede llegar a ser normal y tiene el nombre de síndrome de Mittels. El manejo de este síndrome, que es normalmente autolimitado y no causa ningún problema, es un calor local, vigilancia, porque si el dolor empeora tienes que ir a que te evalúe tu médico, tienen que realizar un ultrasonido para ver que todo esté bien. Normalmente no se ve nada en el ultrasonido, pero es importante determinar que no hay otra cosa que te esté causando el dolor cuando el dolor se prolonga o es muy intenso. Pero lo puedes manejar con calor local, un poco de reposo y algunos analgésicos leves como ibuprofeno. Al terminar la fase de ovulación, inicia una nueva fase que se llama fase lútea, que es variable según si hay embarazo o no. Pero la fase lútea inicia cuando pasan los días fértiles, se da después de la ovulación y tiene una duración aproximada de 10 a 14 días. Esta fase es la más regular en la mayoría de las mujeres, o sea, la duración de 10 a 14 días tiende a ser más exacta. Y esta fase lútea es una preparación hormonal para la implantación del folículo fertilizado dentro del útero. Cuando no hay embarazo es la más característica que todas conocemos. Es donde se presenta el síndrome premenstrual, donde hay más síntomas de que ya viene la menstruación. Y puede haber dolor de cabeza, dolor abdominal, malestar. En esta fase hay muchos cambios de humor. Puede haber inflamación intestinal, dolor mamario, cosas que se parecen mucho a los síntomas que hay en el embarazo. Entonces el ciclo menstrual es diferente al final, si hay o no hay un embarazo, si hay esa preparación previa a la ovulación para que ese óvulo fecundado se implante, es diferente cuando hay un embarazo y hay cambios hormonales de embarazo para la implantación a cuando no hay embarazo. Entonces lo que surge es una repetición del ciclo que reinicia de nuevo con la menstruación. Si hay embarazo, el lugar donde se ovuló, que es el folículo del ovario determinado donde se ovuló,
se convierte en un cuerpo lúteo que produce hormona progesterona. Y entonces eso prepara al útero para la implantación. Si hay embarazo, se convierte en un cuerpo lúteo que mantiene el nivel hormonal para la implantación. Si no hay embarazo, se convierte en un cuerpo alba que ya no produce tanta hormona y entonces prepara para el siguiente ciclo, que es iniciar la menstruación de nuevo. Entonces ya vimos cuáles son las fases que tiene el ciclo menstrual de manera normal. Es importante que sepas que no siempre es igual, no todas las mujeres son iguales, hay mujeres que tienen ciclos más largos o ciclos más cortos, entonces todos somos diferentes y puede ser normal, pero es importante conocerte, tener un registro de tus menstruaciones y tus síntomas para que sepas cuando hay algo anormal. Un ciclo regular, como lo platicamos, es un indicador de buena salud y de fertilidad. Cuando hay alteraciones de salud, muchas veces hay alteraciones menstruales. Y si no hay un ciclo regular, nos damos la idea de que no se está teniendo una ovulación como debe de ser. Quiero que veamos una parte de la menstruación que es muy importante. Existen muchos mitos acerca de la menstruación que tenemos que eliminar. Es importante saber que la menstruación es natural y es normal. Si la menstruación no existiera, no habría una buena fertilidad. Hay que dejar de lado los tabús. Hay que ayudar a nuestras niñas a que tomen la menstruación y el ciclo menstrual como algo natural. Cuando tendemos a ocultar las cosas, nuestros hijos las encuentran en otro lado y la mayoría de las veces encuentran información errónea. La base de que nuestras niñas tengan una buena educación y se cuiden es la información. No podemos dejarlo para otro día. Es importante darles información antes de que tengan su menstruación, para que cuando tengan su menstruación no sea una sorpresa y estén preparadas. La evolución de la menstruación tiene que darse de una manera sana. Cuando una niña que va a menstruar o que menstrua ya tiene información, tiene acceso libre a los productos para la menstruación. Tiene que tener un acceso libre a toallas femeninas, tiene que tener conocimiento que existen tampones y cómo se aplican, porque si no los informamos van a encontrar la información y pueden cometer errores. Es importante que les ayudemos a saber cómo se manejan los productos para que no tengan infecciones o complicaciones, que pueden llegar a ser hasta mortales. Es importante educar a nuestras niñas y niños sobre el tema, no solo las niñas, sino los niños. Es importante que sepan que no es un factor de burla, que es algo muy importante para la fertilidad y que las niñas entiendan que es normal. Espero haberles ayudado, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda que no haya quedado clara, escríbanmela aquí abajo, les contestaré. Toquen la campanita para que les dé un aviso de nuestro siguiente video. Nos vemos en la próxima.